Perdón, la harina es el evangelio. La levadura es, hermano, llevar el evangelio a todo el mundo. Y cuando todo quedó leudado, es porque ya todo el mundo recibió el evangelio. Pero esa es una interpretación, hermano, de los diccionarios. Pero yo creo que usted sabe esto, no ocupo explicárselo. La Biblia no necesita que la interprete. Ella en sí tiene interpretación. Usted puede buscar en la misma escritura qué significa la harina, qué significa la mujer, qué significa la levadura, y hermano, el resultado es muy diferente al que la mayoría, hermano, de los eruditos de los diccionarios aclaran, refiriendo que la levadura es la harina es el evangelio y la levadura es cuando se lleva el evangelio a todas partes. Miren lo que dice la Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo. Vaya ahí a Levíticos capítulo 2. Levíticos capítulo 2. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Me tocó un tiempo, hermano, un poquito difícil, el calor. Algunos vienen con sueño, cansados. Espero que no se me duerma. Si veo un hermano dormido, pues ahí en el amor de Cristo, como que estire el brazo un poquito y dígale: hermano, paz de Cristo. Amén. Dice así, miren lo que dice Levíticos 2, verso 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. La levadura era prohibida para las ofrendas en el Antiguo Testamento, porque era un símbolo, hermano, de corrupción. Era un símbolo, hermano, de que la harina ya no era pura, sino ya ahora estaba, hermano, con un ingrediente más para hacerla, ¿verdad?, crecer. Y en una ocasión el Señor, hablando con sus discípulos, hermano, y les empezó a referir de la conducta de los fariseos y de los saduceos, y les dijo esto, en la misma referencia hacia la levadura. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Glorificado el nombre del Señor. San Mateo 16, verso 5. Miren lo que dice. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y de qué más, hermano? Y de los saduceos. No es algo bueno, ¿verdad?, hablar, hermano, de la levadura de estos hombres. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Vamos a brincar hasta el 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, mire bien lo que dice el 12. Entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, mi hermano, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura, hermano, el término espiritual significa doctrina, enseñanza, pero no una enseñanza buena, no una enseñanza correcta, santa, sana, limpia, sino una enseñanza, hermano, con la corrupción de los fariseos y de los saduceos. Y no solo ellos. Marcos capítulo 8. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, verso 14. Es
una referencia al mismo suceso, pero aquí agrega algo más el Señor. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura, ¿de qué, hermano? De los fariseos. ¿Y alguien más? De Herodes. Y de la levadura de Herodes. En los tiempos del Señor Jesucristo, hermano, entre los judíos se movían tres corrientes: fariseos, saduceos y herodianos. Y cada una de estas corrientes, todas convergían en el templo, todas llegaban en el templo a adorar a Dios, todas se decían, las tres corrientes, hermano, en Israel: servir, amar y buscar a Dios. Pero cada una, hermano, tenía diferentes formas de hacerlo, y ninguna de ellas era del agrado del Señor, porque se lo dijo así a los apóstoles, que se cuidaran de ellos. Los fariseos, para no, hermano, porque hay muchos textos que quiero que leamos. En Mateo capítulo 23, la Biblia declara de ellos que eran hombres, hermano, que se vestían exteriormente a rectitud total, a cabalidad. Se ponían filacterias, hermano, mantos con pasajes del Antiguo Testamento, y andaban por las calles, hermano, con una vestimenta de santidad por fuera. Pero el Señor les dijo en Mateo 23 que por dentro eran lobos rapaces, y que eran sepulcros blanqueados. ¿Sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Si usted un día va, hermano, a un panteón y encuentra ahí usted una tumba, la más bonita, la que usted quiera, hermano, la mejor, la más adornada. Hay algunas por allá con los hermanos narcotraficantes en el sur que hasta tienen criptas de oro. Mausoleos, hermano, con aire acondicionado, para que la gente que va ahí, hermano, a mirar, pues el muertito ya no lo ven, pues mirar por lo menos la lápida que está ahí, entra en aquel mausoleo, aquel cuarto, y hasta aire acondicionado. Pero ¿qué hay abajo? Muertos, huesos, carne putrefacta. No hay nada, hermano. Y así eran los fariseos. Por fuera, hermano, excelentes, intachables, impecables, pero adentro del corazón tenían robo, adulterio, lujuria, envidia, enojo y un montón de cosas, problemas tremendos en su vida espiritual, de manera que su exterior, hermano, no agradaba a Dios. Con eso no estoy diciendo, hermano, que no es de Dios vestirse honestamente, no me confunda. Es de Dios vestirse honestamente, y mientras más honesto se vista una cristiana, un cristiano, más agrada a Dios. Pero el problema está en que debe balancearse ambas cosas, tanto lo externo como lo interno. Y los fariseos así eran, rígidos, estrictos. Diezmaban la menta, el comino, el eneldo, no pasaban nada, hermano, de todo lo que tenía que ver materialmente, pero de las cosas más importantes como el amor y la misericordia se olvidaban completamente. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Así, hermano, a veces mucha gente vive así. Hay mucha gente, hermano, por ejemplo, los musulmanes le exigen a sus mujeres en algunos lugares hasta taparse, hermano, nada más que se les miren los ojos. Pero qué triste, hermano, que son asesinos. Entre sus leyes está que si matan a alguien que no es de su fe, que es un infiel, no hay problema, hermano, no hay pecado, se van al paraíso. Paz de Cristo. Y le puedo hablar de muchas religiones, hermano, que son así, que aparentemente, hermano, por ejemplo, bueno, no voy a meter en problemas. Sí, bueno, ya me voy a meter, ya estoy ahí. Los líderes, hermanos, de algunas iglesias se visten con una sotana larga para demostrarle a la gente santidad. Pero ¿saben lo que ha sucedido? Hace unos días hablaba con una persona, con un varón, y me decía muy enojado: hermano, hay pastores ladrones. Y le dije yo: amén. Hay pastores así. Me empezó a soltar un montón, y yo sabía de dónde era él.
Le dije, mira, ahí en los tuyos hay más de 5,000 abusadores de niños. ¿Y quieres que te diga quién fue? Uno de apellido Mació en México. ¿Y quieres que te diga cuántos niños y jovencitos y jovencitas abusó? Según la cuenta, ya se murió el hombre. Más de 2,500. Cuando lo descubrían, como tienen poder y tienen dinero y tienen autoridad, lo descubrían, hermano, de Puebla, lo mandaban a otra parroquia. Cuando ya había violado a unos 50, 60 y que la gente ya estaba para lincharlo, nomás lo mandaban a otro lado. Y allá lo descubrían y para otro lado. Hermano, no había justicia. Con permisito, al rato hablamos. Ándele pues, que Dios lo bendiga. Hermano, la doctrina farisaica es así, hermano, un extremo en cosas muy pequeñas, pero hermano, lo fundamental, hermano, es que la gente cambie en su corazón, que la persona deje, hermano, el pecado, deje el engaño, deje la maldad, deje el odio, deje la rencilla y le sirva al Señor Jesucristo por dentro limpio y por fuera también. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos eran una secta, hermano, incrédula total, que no creían en los milagros, que no creían en los prodigios, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. De hecho, en una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo para tentarlo: Señor, una mujer tuvo su marido y se murió, y la ley decía que la tomara el hermano para que le hiciera descendencia, tuviera hijos del mismo nombre del marido. Y también se murió. Y la tomó el tercer hermano y se murió. Y la tomó el cuarto y se murió. La tomaron los 7 y todos. Eso eran mentiras, hermano. Realmente eso era una mentira. Pero lo que querían era tentar al Señor. En la resurrección le dijeron: ¿de cuál de ellos será mujer? Y el Señor les dijo: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Hermanos, y seguro de ustedes, hermano, o algún joven que no se ha casado, quizás lamente no casarse de acá que venga el Señor. No lo lamente. Estar en la gloria de Dios es mejor que un marido, es mejor que una esposa, es mejor, hermano, que el tesoro más grande del mundo. A menos que usted experimente esa gloria aquí en la tierra, usted podrá entender que vale más que cualquier cosa sentir la presencia de Dios. En la resurrección el Señor les tapó la boca: ni se casarán ni se de Dios. Y cuando Dios derrama su presencia sobre la gente, sobre el pueblo, hay gente que no cree en estas cosas. Dice: eso es del diablo. Paz de Cristo. Cuando hay milagros, cuando hay manifestaciones de Dios, la doctrina saducaica, hermano, era incrédula a todo lo que tenía que ver con la vida espiritual. Usted puede buscar, y no va a ir muy lejos, hermano, y encontrar una iglesia que trae maletín. Ellos todo lo que es milagro dicen que es del diablo. No creen en el Espíritu Santo. De hecho, no creen ni siquiera que va a haber un cielo. Cuando la Biblia habla infinidad y cantidad de veces, muchas veces, hermano, de que hay un cielo. Y el apóstol Pedro, hermano, declaró en el capítulo 5 que los elementos de esta tierra serán ardiendo y que esta tierra será deshecha y que las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, no vamos a vivir aquí eternamente. Este planeta va a ser exterminado y nos vamos a ir con el Señor. Los herodianos, hermano, Herodes era predilecto de hacer fiestas. Para Herodes, hermano, era la predilección. De hecho, se le tenía conocimiento de que era un, hermano, emperador pagano y totalmente, hermano, ¿cómo le puedo explicar? Idolatrado con aquello del comer, del beber, del convivir en fiestas, hermano, de perdición. Y si no, léalo en la Biblia. En la celebración de su cumpleaños, la hija de su amante, una mujer que era la esposa de su hermano, le quitó la esposa de su hermano, Herodías.
La hija de esta mujer danzó cuando este hombre estaba celebrando su cumpleaños, y al estar danzando esta muchacha ahí, le agradó tanto a Herodes y a toda la comitiva, que le dijo, hermano, que le iba a dar hasta la tercera parte de su reino, que le pidiera lo que ella quisiera. ¿Y sabe qué le pidió? Le dijo: tráeme en un plato, por consejo de su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que le dolió a Herodes porque él tenía aprecio, hermano, de Juan, pero por el juramento y los que estaban a la mesa, le tuvo que llevar la cabeza. La doctrina de los herodianos es aquella clase de doctrina, hermano, que busca más lo mundano, que le agrada todo lo que tenga que ver con fiestas, con banqueteos, con tradiciones, con cosas de este tipo, hermano. Y así los herodianos iban al templo, pero cuando Herodes hacía banquete, no fallaban a los banquetes de Herodes. Espero que usted no sea herodiano o saduceo, incrédulo, o hermano fariseo, muy celoso en muchas cosas, pero lo más importante, no. Esas eran las tres doctrinas que llenaban de levadura, hermano, en el templo del Señor. De manera que el Señor marcó, hermano, esto como alejarse. Les dijo a sus apóstoles: guárdense de la levadura de los saduceos, de los fariseos, hermano, y de los de Herodes, o sea, los herodianos. Pero ¿qué va a suceder? La iglesia es la mujer, hermano. Allá lo dice Efesios capítulo 5. Habla de la mujer en una referencia a la iglesia. Y la iglesia, hermano, tomó la harina en 3 medidas. Mire, para que tenga una idea de lo que es la harina. Bueno, San Mateo capítulo 4. ¿Qué se hace con la harina, hermano? Pan. ¿Qué? Pan. El pan, ¿verdad? Bien. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ya. Con la harina se hace pan. San Juan 4, vino verso 3. ¿Lo tiene? Amén. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan, la harina, representa la palabra, representa el evangelio, representa la doctrina sana. Pero cuando entra levadura, cuando, hermano, los siervos de Dios no tienen cuidado de filtrar lo que está entrando en las iglesias, es que en aquella iglesia hacen esto y está re bonito, pero ¿está en la Biblia? ¿Tiene un respaldo bíblico? ¿Dios lo aprueba? No, pues no lo metas aunque esté bonito. Paz de Cristo, hermano. Conozco una iglesia, hermano, en la cual los hermanos, cuando empezaron a caminar, amaban, servían a Dios, hermano, tenían una sana doctrina. Pero de repente empezaron a llegar gente de otro lugar y empezaron a convencer al pastor, hermano, de que hiciera cosas que no estaban en las escrituras. Paz de Cristo. Y de repente le decía: hermanos, ahora vamos a cantar el canto de los pajaritos. Y en lugar de alabar a Dios, empezaba la gente: ¡qué bonitos pajaritos! Hermanos, la Biblia dice que hay que ser como niños, pero si tú lees la Biblia dice que en la malicia, en la maldad, en el engaño hay que ser como niños. Y sacaba a la gente, hermano, afuera, y a ver quién quiere jugar matatena, quién quiere pico perico, y quién manitas calientes. Y estaba la gente jugando como niños. Para no hacerle largo el asunto, aquello llegó a una confusión, y esa iglesia terminó, hermano, destruida. Por eso el Señor allá al profeta le dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros no podemos recibir cualquier cosa, por muy bonita, por muy agradable a los ojos o a los oídos, si no está respaldada, hermano, por las escrituras. ¿Sí me está escuchando? La mujer es la iglesia, las 3 medidas de harina, el evangelio. ¿Por qué en 3?
Yo he tratado de buscar por qué en 3, hermano, y encuentro algunas respuestas, pero esta es la que hermano, le he visto un poco más de sentido. La Biblia habla de la lámpara, hermano, habla del tercer cielo, y habla varias cosas. Las 3 manifestaciones de Dios, no la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. 3 manifestaciones, un solo Dios. No son 3 personas, es un solo Dios. Y muchas cosas de 3. Pero hermano, empecé a leer un poquito de la historia y me he encontrado que han existido 3 avivamientos fuertes después, hermano, de la ida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, los primeros 2 avivamientos han terminado con la iglesia en una apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Hermano, una iglesia lejos de la verdad de Dios, adormecida, renegando de la fe original. Y el tercer avivamiento, pues todavía no se acaba, creo yo. De hecho, usted y yo somos parte de eso. El primero, hermano, se dio con los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo dejó, hermano, encomendado que ellos llevaran la palabra. Se quedaron orando, en el aposento alto cayó el Espíritu Santo, y aquellos hombres y mujeres de Dios salieron y predicaron la palabra durante casi 400 años. El evangelio, hermano, fluyó alrededor del mundo de una manera poderosa. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Roma se levantó, hermano, en contra de los cristianos y empezó a perseguir la iglesia. Y los emperadores romanos desde el primer siglo, hermano, de hecho a Jesús lo mataron los romanos. Durante años la iglesia católica engañó a mucha gente, a nosotros también, los que somos del sur para allá, diciéndole a la gente que los judíos habían matado al Señor Jesucristo, hermano. Y mucha gente, sobre todo en el sur, hermano, uno como no estudia mucho, hermano, a lo que le dicen uno, eso se lo cree. Yo le digo a los hermanos, aunque lo predique yo, hermano, aunque lo predique quien lo predique, usted no lo crea hasta que no lo vea aquí escrito en la palabra de Dios. Y si no está escrito, no lo crea. Se lo predique quien se lo predique. Hermano, se levantó Roma contra los cristianos. Y el último siglo, el 4º siglo, antes de que se uniera a Roma el cristianismo, los echaban al Coliseo romano, los mataban, hermano, los leones, los crucificaban. Jesús no fue el único crucificado. Miles de cristianos murieron en las cruces. Hay historias que metían a los cristianos, hermano, los empalaban, los ponían en palos, ahí los amarraban, hermano, los clavaban, ya no en cruces, en palos, y los ponían en la ciudad donde sabían que había más cristianos y les prendían fuego. Sí sabe que nosotros tenemos mucha grasita, algunos más, otros menos, pues ardían durante de 24 a 48 horas, día y noche, los cuerpos por la grasita corporal de esos cristianos. A los que les iba mejor eran los que les cortaban el cuello, pero no renegaban, no renunciaban a su fe. Preferían morir por la causa del Señor Jesucristo. En el siglo IV, llegando al V, Constantino tiene una visión de una cruz y que va a la guerra y que con el símbolo vence. Y cuando regresa de una batalla dice: ahora soy cristiano. Pero no era cierto, hermano. Todo lo que este hombre estaba haciendo era una situación política. Su imperio venía para abajo, hermano, y el cristianismo se había expandido por todo el mundo. Lo que Constantino hizo, dijo: ahora vamos a ser todos cristianos, no más persecución. Mandó traer a pastores, apóstoles, profetas, los ministros, hermano, que tenía a su alcance para hacer un concilio. Y hizo un concilio. Pero también se vinieron todos los sacerdotes idólatras, paganos, que adoraban al sol, la luna, las estrellas, Zeus, Afrodita, Apolo y un sinfín de ídolos que eran hombres y mujeres, hermano, imágenes mudas. Y cuando se hace la reunión, hermano, para no irle más allá adelante, hermano, se llega a un acuerdo del cual muchos cristianos, ministros de Dios, rechazaron y prefirieron irse. Pero otros muchos, por no sufrir persecución, lo aceptaron. Y a toda la idolatría pagana
de la Roma imperial, les cambiaron los nombres. Usted investiguelo, busque a Pedro, a San Pedro, hermano, de Roma, y busque al dios Zeus. Es el mismo personaje, un hombre barbón, viejo, hermano, alto, es el mismo. La diosa Afrodita, la Virgen de Lourdes, es la misma. Cambiaron los nombres de los ídolos paganos, les pusieron nombres cristianos, y aparentemente, hermano, así agradaron a cristianos y a paganos. Y lo único que hizo fue una apostasía, un imperio religioso cristiano idólatra, del cual usted y yo nacimos también. Bueno, yo no sé si usted, pero yo sí nací ahí, hermano. Un avivamiento, un apagamiento. En el siglo XIV, para irme rapidito, hermano, vino otro avivamiento. Se levantó Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox y un montón de reformadores, principalmente Lutero, que tradujo la Biblia de latín al alemán, y de ahí despertaron cientos y cientos, la mayoría, fíjese bien, sacerdotes católicos que estaban, hermano, completamente, hermano, desilusionados de lo que veían dentro de su iglesia y en su régimen, en los de arriba, y ellos empezaron a traducir la Biblia a sus idiomas. A nosotros tuvimos la bendición de que un sacerdote católico convertido al protestantismo, de nombre, hermano, Cipriano de Valera, tradujera la Biblia del latín al español. De hecho, usted tiene una versión, después la corrigió otro hermano que de nombre Casiodoro de Reina. En los mismos años eran hasta amigos. Usted y yo tenemos la versión en español por dos sacerdotes católicos convertidos al Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, los expulsaron de España, los persiguieron y se fueron, hermano, allá a Suiza, Ginebra exactamente, y ahí fue donde terminaron la Biblia que usted tiene en las manos. Esta Biblia, hermano, costó sangre, costó lágrimas, costó persecuciones. Valórela, léala, bébasela, cómala, escudriñela. Prohibido, hermano, leerla, y muchos lamentarán el no haber podido escudriñar la Biblia. ¿Y qué estamos? Alguien dice, hermano, es que no tengo tiempo. El otro día les hablé a los hermanos de eso. No, ¿cuánto dedicas al Facebook? ¿Cuánto dedicas a los videos, algunos hermanos, sin ton ni son de internet? ¿Cuánto dedicas a la televisión? Y luego me dices si no tienes tiempo. Dedica tiempo a eso. Todo eso, hermano, es entretención, es entretenimiento. Quizás te nutra algunas cosas, hermano, pero la mayoría es pérdida de tiempo. Mete tus ojos en este santo libro. Aquí hay vida, aquí hay poder, aquí hay conocimiento de Dios. Descanso, no pueda dormir en las noches, porque la palabra es clara. Mucha paz, dijo, hermano, el salmista David, tienen los que aman tu ley. Salmo 119, 165. Si no tiene paz, me refiero a que es cristiano, porque usted no me tome a mal, ¿sí? Es que usted y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. Lea la Biblia, por favor. Costó mucho, hermano, miles de vidas para que usted la tuviera. No pierda su tiempo. Empezó un avivamiento con estos hombres de Dios. ¿Y sabe cómo terminó este segundo avivamiento? Igual que el primero. La iglesia católica se levantó, los dominicos levantaron una persecución y mataron cientos de miles de cristianos, la llamada Inquisición. Vino un tercer avivamiento, que es el que yo cuento, y creo que es el que nos toca hasta ahora. En 1914, hermano, ya más de 100 años, un pastor de apellido Seymour Moreno, esa casa, en la sala, hermano, empezaron a hacer oraciones y empezó a caer el Espíritu Santo y empezaron a ser llena la gente del poder de Dios. No fue suficiente la sala, se salieron al patio, no cabían en el patio, se salieron, hermano, al garage, al patio, a la sala donde cabía la gente, hermano, no hubo cupo, y se fueron y buscaron y encontraron una bodega abandonada en la calle Azusa. Y dijeron, aquí, hermano, y rentaron ahí, y se metieron ahí, y medio la acomodaron, hermano, y allí empezó un avivamiento tremendo. En esos años, hermano, la historia está registrado que Los Ángeles tenía 228,000 habitantes, la mayoría mexicanos, afroamericanos,
rusos, coreanos, japoneses y anglos. Esa era la mayoría de gente. Cuando cayó el avivamiento en aquel lugar, empezó a venir gente. Según ustedes es de Los Ángeles, hermano, va a conocer la calle Azusa, ahí en el centro de Los Ángeles. Empezó a venir gente y empezó a caer la presencia de Dios y empezó la gloria de Dios a llenar la vida de la gente. La gente, hermano, empezó a decirle a otras personas: allá en la calle Azusa hay el poder de Dios, hay sanidades, hay milagros. La gente está hablando en lenguas, está un avivamiento grande. Y la historia, hermano, los testimonios están registrados que venía la gente de muchos lados. No llegaban ni siquiera a la puerta de la iglesia, en la calle, en el autobús, en el metro, y ahí, hermano, caía la gloria de Dios sobre la gente, profetizando, hablando en lenguas, alabando y adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios se derrama donde hay un corazón dispuesto, donde hay un alma humillada, donde hay una persona con hambre y con sed de Dios. Ahí cae la presencia del Señor Jesucristo. Para que el Espíritu pueda llenar a una persona, la persona tiene que vaciarse primero. Si tú quieres un día ser lleno del Espíritu Santo, tienes que deponer todo lo que traigas: orgullo, vanagloria, hermano, odio, rencilla, soberbia, lujuria, todo lo que traigas. Y eso se depone de rodillas, con lágrimas, en oración, diciéndole: Señor, perdóname, yo quiero ser lleno de ti, vacíame de mí y lléname de ti, que yo quiero sentir tu presencia. Es la única forma. Dios, no se puede llenar un vaso lleno, no se puede.